Buenos días, estimados colegas. Hoy les voy a enseñar cómo capturar las imágenes o gráficas de una interrupción programada. En este caso programada porque no estoy usando un interruptor satelital, estoy usando una fuente de corriente portátil. Fíjense que es una fuente portátil de 10 amperios. Ahorita lo tengo en la escala de 10 amperios, está sacando 0,52 amperios. Ahorita lo tengo en la posición 4, que la posición 4 es un ciclo de interrupción, 1 segundo off y 4 segundos on. Esta es la fuente que tengo como fuente, como un rectificador portátil. Tiene su interruptor que tiene una programación, no es satelital. Y acá tengo la celda portátil de cobre, sulfato de cobre, la cual la interconecté a este cable verde para poder medir desde el carro. Y este es el cable del package del QX, Allegro QX. Es para hacer la medición. He explicado ya esto. Vamos a ver cómo capturamos la imagen o la gráfica en el equipo QX. Este es el package, que es el cable que está conectado al poste de medición, y este es mi carreto que está conectado a la celda portátil. Acá en el equipo la celda está conectada al común, a la salida del común del equipo, y el package está conectado. Fíjense que tiene una rayita negra, cable rojo con rayita negra, cable rojo con rayita negra, es el que está conectado al package. Esa es la forma de conectarlo al equipo. Muy bien, explicado todo esto, vamos a activar el equipo. Y fíjense que aquí tengo mi menú, y en este caso voy a activar el módulo DBM, el que tiene un dibujito como un voltímetro. Ok, vamos a activarlo. Y fíjense que ahorita me abre el modo de voltímetro. Aquí estoy viendo la lectura de potencial on y la lectura de potencial off. Ok, fíjense que también puedo activar el voltímetro AC, voltaje AC. Si lo activamos, ahí vamos a tener la lectura que tenemos de AC presente en la tubería. Ok, lo vuelvo a colocar en voltaje DC. Veo que tengo mi potencial on y off. Aquí en opciones lo activamos y me voy al ciclo on off. En este caso, fíjense que aquí estoy configurando en un ciclo on de 4 segundos y un ciclo off de 1 segundo, tal como lo tengo ahorita en el interruptor. Y el delay o el retardo para que tome la lectura es 200 milisegundos después que se active el on y 150 milisegundos después que se active el off. Ok, vuelvo otra vez a mi menú de voltaje DC. Vamos a ver cómo está la gráfica. Fíjense que estoy viendo acá en la parte inferior 2477 y 801 milivoltios, 0.801. Ok, si observamos la gráfica está fuera de rango. ¿Por qué? Porque acá está 1 voltio, pero tengo presente 2.4 voltios. Entonces yo debería colocar acá unos 3 voltios o 2.8. Vamos a ponerle 3 para que veamos. Ahí está en 3. Fíjense que ya puedo ver el ciclo on. Vamos a congelar acá el ciclo on y el ciclo off. Si lo quiero ver con un poquito más de detalle, puedo poner acá
Si aquí tengo 2.4, vamos a ponerle 2.6, un poquito más up. Y el off está en 0.8 y aquí tengo 0.5, pero vamos a ponerle aquí 3.5. Ahí veo un poquito más definido, porque le estoy dando más rango. Estas separaciones o estas divisiones que ustedes ven acá yo puedo calcular el tiempo que tiene este ciclo. Entonces si cuento 1, 2, 3, 4, entonces este es el ciclo de 4 segundos, y veo que en el más corto tiene una división, entonces es un segundo. Entonces cada división representa un segundo. Ahorita lo tengo con 20 segundos, pero vamos a ponerle 5. Vamos a ver cómo, para verlo con más detalle. Ya aquí lo veo con más detalle, pero no puedo calcular, debería haber por lo menos 2 muestras para poder calcularle los tiempos. Fíjense que aquí puedo ver las divisiones un poquito más amplias. Vamos a ponerle aquí 8. No me sirve. Vamos a ponerle 10. Aquí puedo ver 2. Entonces vuelvo y tomo muestra. 1, 2, 3, 4. Entonces ya yo sé que esto tiene 4 segundos. Y aquí veo una sola división que corresponde al ciclo off. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, esto es una señal normal de interrupción perfecta. Quiere decir que en este caso nada más estoy haciendo una sola interrupción, pero si yo tuviese un corredor de tubería en donde hayan 10 rectificadores, yo tengo que instalar 10 interruptores. En ese caso deberían ser satelitales. Cuando haya algún rectificador de esos interruptores que esté desincronizado, vamos a ver algo parecido a esto. Fíjense, estos son los casos de este es un interruptor, esto es una interrupción normal, el ejemplo A. El ejemplo B, aquí vemos que aquí se está activando un interruptor fuera de ciclo y nos está afectando, nos está contaminando la data. Igual acá, en el caso C, un interruptor se está activando antes del tiempo, o sea, se está activando después. En este caso, este sería el off, ¿cierto? Y este sería, hay un interruptor que se está activando en modo off después que debería estar en el ciclo on. Entonces aquí hay una desincronización, aquí hay desincronización, y bajo estas condiciones ustedes no pueden iniciar una inspección CIS. Deben corregir estos problemas hasta obtener una gráfica como esta, tal como que se la estoy mostrando en caliente en un equipo que, como lo podemos ver acá, voy a descongelarla, y ahí veo las muestras que están corriendo y me está mostrando cada 4 segundos on y 1 segundo off. Aquí puedo ver 2. Si yo aumento acá de 9 a 20, por decir algo, ahí veo varias muestras. Si le pongo 30, aquí puse 30, fíjense que puedo ver más muestras, y efectivamente es una señal más. Discúlpenme que el equipo se me está descargando, pero bueno, esto es lo que quería que vieran. Posterior a esto, ya después que ustedes analicen, interpretan, tengo todas las condiciones, están dadas, están todos sincronizados, salvan, le dan aquí save, ponen sus observaciones, inicio inspección en la mañana, al mediodía, toma de muestra en la tarde, o toma de muestra. O sea, lo recomendable es que hagan una toma de muestra en la mañana, al mediodía y en la tarde, en cada silla. De manera que esto hace ver que ustedes chequearon las señales. Acá tienen que nombrar el archivo, ponerle un nombre, ahí coloquen la fecha, el diámetro de la tubería y el cliente. Lo guardan y eso es todo.
Entonces, esta es la manera de capturar las gráficas o los pictures de las formas de onda que ustedes están inyectando en la tubería. Lo estoy haciendo aquí en caliente, que lo vean en el equipo Allegro cómo se toma la muestra, cómo se salva. Y aquí les estoy colocando el ejemplo de que los casos los casos B y C son comportamientos y gráficas que no son deseadas. Y bajo estas condiciones, bajo esta condición y bajo esta otra condición, no debe darse inicio a la inspección o al relevamiento CIE, ya que esto es una data, va a ser una data contaminada y no puede ser aceptada por ningún cliente. Vuelvo y repito, la condición que se debe obtener es la condición A, tal como lo estamos viendo aquí. Una señal limpia, pura, clara, y vemos que no hay ninguna. Aquí sí tienen que. Imaginemos que tenemos varios interruptores instalados y que este es el comportamiento. Este es lo que nosotros esperamos en campo. Bueno, espero que esto también les sirva de guía. Aquí tengo 0.5, vamos a ponerle 0.6, a ver cómo, para que ustedes vean los comportamientos. Se amplía un poquito más. Simplemente lo que estoy es acortando los tiempos. Pero bueno, esta es la manera. Si la quiero ver con mucho más detalle, más amplia, entonces hago una reducción de las muestras. La bajo a 20, por decir algo. Y ahí puedo ver con más detalle, inclusive lo puedo seguir bajando, lo puedo bajar a 15. Y ahí veo las muestras. Entonces si necesito hacer un conteo de los segundos, simplemente congelo aquí. Aquí se me congela y puedo ver las divisiones, que son los segundos asociados. 1, 2, 3, 4. Entonces este ciclo dura 4 segundos y veo que acá, en este ciclo corto, o el más chico, en 1 segundo. Puedo ver el potencial on, que es 2479, y el potencial off, en este caso, 806. Bueno, señores, espero que esto les sirva de guía y de orientación. Saludos.